El teorema de Thevenin establece que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de tensión VTH en serie con un resistor RTH, donde VTH es la tensión del circuito abierto en las terminales y RTH es la entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes se apagan. De igual manera, el teorema de Norton establece que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente IN en paralelo con un resistor RN, donde IN es la corriente de cortocircuito a través de las terminales y RN es la resistencia de entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes están desactivadas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a definir un elemento del circuito como la carga. Ahora, esta carga puede ser una resistencia, puede ser otra cosa que está conectada a un circuito que no cambia. ¿De acuerdo? Toda esta parte que está azul permanece constante. Desde el punto de vista de la carga, este circuito le está produciendo una tensión y una corriente. Ahora, este circuito puede ser sumamente complejo, pero nosotros podemos cambiar todas estas resistencias y todas estas fuentes por un circuito equivalente que solo va a ser una fuente de tensión en serie con una resistencia. Y desde el punto de vista de la carga, este circuito súper complejo le va a producir la misma tensión y la misma corriente que este circuito equivalente chiquitito. Entonces, desde el punto de vista de la carga, le da lo mismo si está conectado esta fuente y esta resistencia o este circuito. Por eso es que este se le llama equivalente, porque su efecto sobre la carga es exactamente el mismo que el de este circuito grande. A este circuito que tiene la fuente y la resistencia en serie se le llama circuito equivalente de Thevenin. Igualmente, no necesariamente tenemos que tener una fuente de tensión y una resistencia en serie. Podríamos tener una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. A este equivalente de aquí, a este circuito con esta fuente y esa resistencia, se le llama circuito equivalente de Norton. Y desde el punto de vista de la carga, tanto el circuito equivalente de Norton como el circuito equivalente de Thevenin como el circuito original le va a producir exactamente la misma tensión y la misma corriente. Entonces para nosotros es muy útil porque este circuito permanece constante. Lo que nosotros podríamos variar es la carga. Entonces no nos interesa tener que hacer el análisis completo de todo este circuito gigante cada vez que cambie la carga, sino que lo que hacemos es cambiar este circuito por una versión simplificada que sería su equivalente y ahí podemos analizarlo muchísimo más sencillo. Y eso es lo que vamos a aprender en este video, cómo obtener los parámetros del equivalente Thevenin, es decir, la tensión de Thevenin, la resistencia de Thevenin o la corriente de Norton y la resistencia de Norton que produzcan un circuito equivalente a un circuito original. De manera que desde el punto de vista de la carga no haya cambiado absolutamente nada. La historia del teorema es muy interesante. Todo empieza en 1827 cuando Ohm presenta su ley de Ohm, que nosotros ya la hemos estudiado bastante. Ahora, Ohm era una persona, digamos, que quería obtener fama y a él le costó mucho. Anduvo por un montón de universidades en Alemania hasta que logró conseguir el puesto que él quería al final. Pero bueno, sus resultados al final fueron bastante reconocidos. No le pasó lo mismo a Kirchhoff. Kirchhoff era un científico un poco más tranquilo y tuvo suerte desde el principio, tuvo buenos maestros, tuvo buenos colegas y él tuvo relativamente éxito a lo largo de toda su vida. Él formuló las leyes de Kirchhoff. Además de las leyes de Kirchhoff que nosotros vimos, pues él también tiene una ley de Kirchhoff de termodinámica y una también de óptica. Aquí aparece un señor que hasta ahora no hemos hablado de él, que es von Helmholtz. Von Helmholtz, él fue un hombre casi que renacentista alemán, estudió de todo. Y una de las cosas que él propuso fue el teorema de superposición y la idea de linealidad a circuitos. Y él, dentro de su libro, donde él hablaba de superposición y linealidad, pues formuló algo como el teorema de Thevenin en 1853, 30 años antes que Thevenin. Pero, como él escribió en algo que no era en ingeniería, sino que era más como física, fisiología, cosas por el estilo, pues su resultado pasó medio inadvertido para la mayor parte del mundo. 30 años después aparece Thevenin. Thevenin era ingeniero, él era ingeniero de telégrafos. Y él estudió las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Y él derivó su teorema de Thevenin. Ahora, lo que pasa es que cuando Thevenin propuso su teorema,
no lo hizo pensando en simplificar un circuito para hacer uno más sencillo, como lo vamos a usar nosotros. Él quería ver qué era lo que pasaba cuando usted conectaba una resistencia al circuito que ya existía previamente. Cómo podía usted recalcular las cosas sin tener que hacer tanto esfuerzo. Y ese fue el teorema que él descubrió. Ahora, lo que pasa con Thevenin es que él presentó sus resultados y a muchas personas le pareció que estaba mal. Entonces él, muy triste, pues dijo, bueno, está bien. Sí peleó un poco, creó un poco de controversia ahí, pero no le dio más pelota, digamos. Y siguió su vida, tranquilo. Cuando ya estaba a punto de morir, un amigo de él le dijo que su teorema había sido ampliamente aceptado en todo el mundo. Y de hecho él se murió como por alrededor de 1926. Y entonces él murió feliz, por lo menos. Y su teorema fue sumamente aceptado en todo el mundo. En 1926 surge un ingeniero alemán que se apellida Mayer. Mayer trabajaba en un laboratorio de Siemens. Y él propuso algo que nosotros actualmente llamamos el teorema de Norton. Lo que pasa es que igual el escrito donde Mayer lo hizo pues casi no trascendió. Ahora, Mayer tiene otras digamos historias interesantes porque él vivió durante la Alemania nazi y él estaba en contra de los nazis y él fue como un medio espía. Como él tenía acceso a información por ser ingeniero de Siemens y debido a su puesto él viajaba por Europa, una vez que estaba en Oslo decidió escribir un reporte y enviárselo a los ingleses antes de la guerra para que ellos supieran qué era lo que estaba pasando con la Alemania nazi. Y claro, por dicha no se dieron cuenta los nazis porque si no lo hubieran matado, pero sí lo arrestaron porque él estaba muy en contra de los nazis. Entonces este reporte, que se llama el reporte Oslo, pues fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Pero igual su teorema nadie se dio cuenta. Ahora, paradójicamente, en el mismo año y casi que en el mismo mes, un ingeniero ahí medio desconocido de los laboratorios Bell en Estados Unidos, que se apellida Norton, propuso el mismo teorema que propuso Mayer. Y claro, nadie sabe por qué. Sí se filtró en todo lo que es el estudio académico y todo el estudio de la ingeniería eléctrica, y entonces el teorema quedó en nombre de Norton. Cosas de la vida. Tuvo suerte. Él fue una persona normal. Aparte del teorema, pues tiene algunas patentes, algunas cosas. Obviamente, trabajar en un laboratorio Bell era bastante importante. Pero no es, digamos, de nivel de Ohm o Kirchhoff, ¿verdad? Pero, aquí es donde viene la ironía. En 1950, alguien escribió un artículo haciendo la biografía de Thevenin, donde le atribuye a él el teorema que lleva su nombre. Pero unos meses después, Mayer le responde al autor de este artículo escrito en 1950 diciéndole que el teorema originalmente no lo había propuesto Thevenin, sino que lo había propuesto Helmholtz, que a él no le molestaba que le dijeran Thevenin, pero nada más que supieran que la historia decía que él lo había propuesto antes. Y lo irónico es que después a él le pasó exactamente lo mismo, porque el teorema que él propuso en 1926 se le dio el nombre a alguien más. De hecho, yo creo que en Europa mucha gente llama al teorema de Norton teorema de Mayer-Norton. Pero digamos, en América, nosotros solo lo conocemos como el teorema de Norton. Entonces es una historia vacilona esta de todos los equivalentes de Thevenin y Norton. Es como los casos en que dos personas descubren lo mismo, pero solo se le da la atribución a una de ellas. Pero en este caso se mezcló porque a uno de los que les pasó llamó la atención al del otro. Entonces siempre ha sido como interesante toda esta historia de los teoremas. Ahora sí, lo que vamos a hacer nosotros es derivar el teorema el equivalente de Thevenin, pero no como lo hizo Thevenin en su artículo, sino que lo vamos a derivar en la manera en que nosotros lo haríamos para utilizarlo. Entonces creo que va a ser un poco más sencillo, pero igual ustedes pueden buscar el artículo de Thevenin y verlo como él lo derivó originalmente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cambiar la carga que teníamos originalmente por una fuente corriente, ¿de acuerdo? Esta fuente corriente nosotros podemos elegir la corriente que nosotros queramos. En este caso vamos a decir Ix. Ix va a ser nuestra variable independiente. Ahora, debido a todo el circuito que está conectado esta fuente, pues va a producir una tensión Ux. Ahora, nosotros vamos a suponer que el circuito original es lineal.
es decir, que cumple superposición. Entonces, la tensión Vx que está aquí no solo depende de la corriente Ix de esta fuente que estamos poniendo, sino que también depende de todas las fuentes independientes que estén conectadas al circuito. Entonces, nosotros ya vimos en el video de linealidad que cuando tenemos un circuito lineal, la salida que estamos calculando, digamos Vx, es una combinación lineal de todas las fuentes independientes. Entonces, en este caso, Vx tiene que ser igual a una constante por Ix, que sería esta fuente que está aquí, más otra constante por la primera fuente independiente de tensión, más otra constante por la segunda fuente independiente de tensión, y así sucesivamente con todas las fuentes independientes de tensión. Y también vamos a tener lo mismo con las fuentes de corriente. Ahora, lo que pasa es que este circuito azul no cambia. Como no cambia, todo este número que tenemos aquí es constante. Entonces todo esto que está aquí, que es el circuito gigante, por el principio de superposición nosotros sabemos que va a ser solo un número. Entonces al final esta tensión Vx va a ser a una constante multiplicado por Ix, que esta sí cambia y nosotros podemos elegir el valor que nosotros queramos, más una constante debido a todas las otras fuentes del circuito. Entonces vamos a tener que Vx va a cumplir esta relación de aquí. Ahora veamos cómo quedaría la tensión Vx si tuviéramos el circuito equivalente de Thevenin. Si tuviéramos el circuito equivalente de Thevenin, nosotros lo que tenemos es una fuente Vt y una resistencia Rt. Nuestra idea, o sea, lo que nosotros queremos es encontrar el valor de Vt y Rt. Entonces vamos a calcular cómo se relaciona Vx con estas variables de aquí. Entonces si hacemos un lazo, a nosotros nos queda menos Vth más Rth por Ix, que por aquí pasa la corriente Ix, más la tensión de la fuente de corriente es igual a 0. Entonces si nosotros despejamos Vx, a nosotros nos queda que Vx es menos Rth por Ix más Vth. Vean que este circuito tiene una forma parecida, la relación entre Vx e Ix, que es la anterior. Entonces nosotros lo que queremos es encontrar los valores de Rth y Vth que hagan que esta relación y la anterior sean iguales. Es decir, nosotros queremos que la relación que nosotros sacamos debido al principio de superposición sea exactamente lo mismo que el que nosotros encontramos en el equivalente Thevenin. Ahora veamos una cosa, vean que esto podemos decir que es como nuestra variable independiente. Esta es como nuestra variable independiente y esto es una constante. Entonces esto es una función a final de cuentas, que Ix va a ser nuestra variable independiente y Vx es nuestra variable dependiente. Entonces nosotros podríamos intentar dibujar esto o entender esto un poquito más para ver cómo lo podemos relacionar con estos parámetros físicos, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora esto es un número y esto es un número, que sí, este representa una tensión y esto representa como una resistencia, pero nosotros necesitamos saber su relación física, ¿verdad? Pero vamos a verlo primero como una función matemática. Entonces vamos a dibujar esto. Vamos a ver dos puntos especiales. Nosotros sabemos que la ecuación es Vx es igual a m y x más a 0. Cuando Ix es igual a 0, el valor que nos da es que Vx es igual a 0. Entonces este punto de aquí es igual a 0. Pero físicamente hablando, cuando nosotros decimos que la corriente es igual a 0, pero existe una tensión, eso es equivalente a decir que estamos frente a un circuito abierto. Entonces a este punto de aquí nosotros vamos a decir que es una corriente de 0 con la tensión de circuito abierto. Este OC viene de Open Circuit, en el inglés de circuito abierto. Entonces este punto de aquí es 0, VOC, que es la tensión de circuito abierto. El otro punto importante es cuando hacemos Vx es igual a 0. Si hacemos Vx igual a 0, nosotros calculamos cuánto es el valor de Ix. Ahora, ese valor de Ix, físicamente hablando, es cuando puede haber una corriente, pero su tensión es igual a 0. Eso es el caso de un cortocircuito. Entonces, este punto de aquí es la corriente de cortocircuito con una tensión de 0. Y este SC viene de short circuit, que es del inglés cortocircuito. Entonces, nosotros sabemos que este valor de m es precisamente la pendiente. Entonces nosotros podemos calcular la pendiente de esta línea recta.
Y sabemos que es una línea recta por la forma que tiene la ecuación, porque es una constante por mi variable más otra constante. Entonces esta pendiente yo la voy a calcular, sería VOC menos este de aquí, dividido entre 0 menos este que está aquí. Y eso es lo mismo que menos VOC dividido entre ISC. ¿De acuerdo? Y este A0 es igual a la tensión de circuito abierto. Entonces nosotros ya encontramos relaciones físicas a los parámetros que tenía nuestra ecuación. Vean que M, que era mi pendiente, ya la puedo relacionar con la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Y esta constante que está aquí la puedo relacionar con la tensión de circuito abierto. Entonces ahora podemos volver a comparar el circuito original, tomando en cuenta qué es lo que significan físicamente los parámetros, con el equivalente de Thevenin. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta de esto. Vean que Vx es igual a menos VOC dividido entre ISC por Ix más VO0 en el circuito original. Y en el circuito equivalente nosotros tenemos que Vx es igual a R Thevenin por Ix más VTH. Entonces si nosotros comparamos este con este, pues lo que nos sale es que esta parte de aquí, que es la resistencia Thevenin, es igual a la tensión de circuito abierto dividido entre la corriente de cortocircuito. Que sería cuando por aquí la corriente es igual a 0 o cuando la tensión es igual a 0. Y esta constante de aquí que llamamos V Thevenin, que es la tensión de esta fuente, es precisamente la tensión de circuito abierto. Por lo tanto, nosotros haciendo una prueba sobre el circuito en los terminales que nosotros queremos encontrar equivalente, lo único que tenemos que hacer es hacer un circuito abierto y encontrar su tensión, hacer un cortocircuito, encontrar su corriente y ya tendríamos la resistencia Thevenin y la tensión de Thevenin. Entonces solo necesitamos hacer dos pruebas, una prueba de cortocircuito y una prueba de circuito abierto para encontrar el equivalente. Entonces todo el circuito original grandísimo que habíamos visto lo podemos convertir simplemente a estos dos con estas relaciones que nosotros tenemos aquí, que es bastante sencillo. Entonces, ¿cuál es la prueba general? Lo que les dije. Primero podríamos hacer un cortocircuito entre A y B, es decir, quitamos la carga. Puede ser la carga de una resistencia, una fuente, lo que ustedes quieran, pero quitamos esa carga y la cambiamos por un corto y encontramos la corriente que pasa por ahí. Y a esa corriente la llamamos corriente de cortocircuito. Y luego podemos dejar un abierto. Ahora, nosotros encontramos la tensión de circuito abierto. Y conociendo la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito, podemos calcular la resistencia de Thevenin y podemos encontrar la tensión de Thevenin. Y podemos cambiar todo ese circuito gigante solo por una fuente en serie con una resistencia. ¿Ven qué fácil? El equivalente de Norton se puede sacar de la misma manera en que nosotros acabamos de obtener el circuito de Thevenin. Lo único que nosotros nos vamos a dar cuenta es que la corriente de Norton es igual a la corriente de cortocircuito y la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Entonces no lo voy a demostrar aquí, pero ustedes pueden obtener estos resultados haciendo las mismas pruebas que nosotros hicimos acá. Solo que ahí, en vez de utilizar una fuente de corriente, pues utilizaríamos una fuente de tensión. Y la tensión sería nuestra variable independiente y la corriente nuestra variable dependiente. Entonces, la formulación del teorema de Thevenin es el siguiente. Un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de tensión V Thevenin en serie con un resistor R Thevenin. V Thevenin es la tensión al circuito abierto entre A y B, que eso ya lo vimos. Pero para poder encontrar la resistencia Thevenin no necesariamente hay que sacar la corriente de cortocircuito, sino que vean lo siguiente. R Thevenin es la resistencia entre A y B al apagar las fuentes del circuito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros apagamos la fuente y si apagamos la fuente, lo que nos queda, voy a desconectar la carga también, es este circuito equivalente. ¿Ven? Entonces, este circuito equivalente, lo único que tiene es una resistencia entre A y B. Pero como este circuito es equivalente al otro, y apagar todas estas fuentes significa apagar todas las fuentes del circuito original independientes. ¿Por qué? Porque este valor de aquí era igual a nuestro A0, que es el valor de circuito abierto. Y este A0 dependía solo de las fuentes independientes del circuito original. Entonces, si yo apago esto, es porque yo apagué todas las fuentes independientes del circuito. Y cuando yo apago todas las fuentes independientes del circuito, lo único que me va a quedar son las resistencias
y la resistencia entre A y B es la misma que la resistencia Thevenin. Entonces esta es la manera en que nosotros vamos a sacar la resistencia Thevenin y esta es la manera en que nosotros vamos a obtener la tensión de Thevenin. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que esto quede más claro. El teorema de Norton dice que el circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente IN en paralelo con un resistor Rn. Entonces nosotros tenemos IN y en paralelo tenemos una resistencia Rn. IN es la corriente de cortocircuito entre A y B. Entonces lo que nosotros hacemos es tener el circuito, cortocircuitamos A y B, quitamos la carga, cortocircuitamos y obtenemos esa corriente. Esa corriente va a ser la corriente de Norton, que va a ser igual a la corriente de cortocircuito. Y R Thevenin es la resistencia entre A y B al apagar las fuentes de circuito, que les tiene que dar exactamente igual a la resistencia Thevenin. Entonces yo les voy a proponer aquí una versión en 3 pasos de cómo obtener el equivalente de Thevenin. Paso 1. Ya identificada cuál es la carga, nosotros encontramos la tensión de circuito abierto VOC entre A y B y esa va a ser V Thevenin. Sencillo. Paso 2. Voy a apagar todas las fuentes independientes. ¿De acuerdo? Recuerden, las fuentes dependientes no se pueden apagar. Solo se apagan las fuentes independientes. Ahora, llegados a este punto, nosotros tenemos 2 posibles caminos. Si no hay fuentes dependientes, entonces lo que nosotros hacemos es obtener la resistencia equivalente entre A y B, nada más. ¿Cómo? Como quieran. Haciendo resistencias en serie, paralelo, delta estrella, como quieran, digamos, pero encuentren la resistencia equivalente. Ahora, si hubiera una fuente dependiente, entonces ahí lo que vamos a hacer es cambiar la carga por una fuente de corriente de 1 ampere y obtenemos su valor de tensión Vx. El valor de la tensión es numéricamente igual a R Thevenin. Entonces nosotros cambiamos la carga, ponemos una fuente de corriente de 1 ampere y encontramos el valor de la tensión. Esa tensión va a ser numéricamente igual a R Thevenin. Ahorita vamos a explicar de dónde viene esto. Entonces el paso 1, ya dijimos, quitamos la carga y medimos la tensión entre A y B. Eso es sencillo. Si la carga es una resistencia, quitamos esa resistencia y medimos la tensión entre A y B, los puntos que son. Si la carga fuera un circuito que es más complejo que una resistencia, nada más quitamos todo ese circuito que para nosotros va a ser la carga y encontramos la tensión entre A y B y a eso lo llamamos VOC. Vean que aquí tenemos fuentes dependientes y fuentes independientes. Ahora esta tensión VOC va a ser igual a la tensión de Thevenin y ya está. Paso 2, apagamos las fuentes independientes. Entonces vean que aquí había una fuente de corriente, la cambiamos por un abierto. Aquí había una fuente de tensión, entonces la cambio por un corto. De todas las fuentes independientes que tenga el circuito. Entonces el circuito nos queda como un circuito apagado porque no tiene ninguna fuente. Y entonces nosotros ahora tenemos que ir por uno de los 2 caminos. Supongamos que no hayan fuentes dependientes. Entonces lo que hacemos es, con las fuentes apagadas, nada más empezamos a simplificar el circuito haciendo todas las transformaciones que nosotros podamos de resistencias y obtenemos una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente va a ser igual a R Thevenin. ¿Ok? Y se acabó. No hay ningún problema, lo dejamos así. Ahora, si hubieran fuentes dependientes, entonces lo que hacemos es ponerle una fuente de corriente de prueba de 1 ampere. ¿Por qué una fuente de corriente de 1 ampere? Veamos cuál es el circuito equivalente Thevenin. El circuito equivalente Thevenin es este de aquí. Tenemos V Thevenin y tenemos R Thevenin. Y aquí nosotros vamos a cambiar la carga por una fuente de corriente de 1 ampere. Ahora, lo que pasa es que esta fuente de prueba se la ponemos al circuito apagado. Entonces, cuando yo apago este circuito, lo que me queda es precisamente esto. Y yo voy a encontrar la tensión que está en la fuente. Ahora, vean cómo estoy poniendo la fuente. La fuente, tengo una fuente de 1 ampere que la corriente entra por este nodo, ¿verdad? Por el nodo A al circuito. Y la tensión estoy poniéndola con el positivo por donde sale la corriente. Entonces, cuando yo hago eso, ¿verdad? La corriente y la tensión de esta resistencia, nosotros la podemos obtener aquí. La corriente va a ser igual a 1 ampere. Recuerden que esta es la resistencia Thevenin. Y la tensión Vx
como está en paralelo con este de aquí, sería entonces R Thevenin por 1 ampere. Pero esto es R Thevenin por 1, entonces Vx es igual a R Thevenin, numéricamente igual. Entonces vean que la tensión de la fuente de prueba es igual, numéricamente igual, a la resistencia Thevenin. Entonces basta con poner hacer esta prueba, cambiar la carga por una fuente de corriente de 1 ampere para poder encontrar la resistencia de Thevenin, en caso de que tengamos fuentes dependientes. Este método sirve igual si no hubieran fuentes dependientes, es decir, si esto es un circuito muy complicado que tal vez, no sé, es un poco complicado hacer las simplificaciones de resistencias, pues entonces ustedes podrían apagan el circuito y luego cambian la carga por una fuente de corriente y pueden obtener Vx igual, aunque no hayan fuentes dependientes. Pero en general es más fácil nada más empezar a simplificar las resistencias. Ok, este es el método que nosotros vamos a utilizar para encontrar el equivalente Thevenin. Para el equivalente de Norton es exactamente lo mismo, solo que en vez de encontrar la tensión de circuito abierto, vamos a encontrar la corriente de cortocircuito. ¿Okay? Vamos a encontrar la corriente de cortocircuito ISC entre A y B. A esa la vamos a llamar I Norton. Y el resto del procedimiento es exactamente igual. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí lo que nos dicen es que tenemos que encontrar la corriente I, pero utilizando el equivalente Thevenin. Entonces, esta resistencia que está aquí, nosotros es la que vamos a suponer que es nuestra resistencia de carga. Esta parte del circuito es la carga. Y lo que nosotros necesitamos es encontrar el equivalente de Thevenin de esta parte del circuito. Entonces, el primer paso es encontrar la tensión de circuito abierto aquí. Entonces, vamos a dibujar el circuito, pero cambiando la carga por un circuito abierto. Entonces, tenemos lo siguiente. Y ahora lo que yo necesito es encontrar esta tensión que está aquí, que es mi tensión de circuito abierto. Entonces yo lo que voy a hacer es definir acá mi tierra. Y voy a decir que esto de acá va a ser mi V1 y esto de aquí es VOC. ¿Por qué la tensión aquí es VOC? Porque yo definí la tierra justo en el negativo de esta tensión de aquí. Entonces la tensión de este nodo es igual a esta diferencia de tensión que es VOC. Y entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí vean que yo no puedo simplificar el circuito uniendo estas dos porque pierdo esta tensión VOC. O sea, sí lo puedo hacer, pero tengo que tener cuidado de que después tengo que hacer como un tipo de división de tensión o algo por el estilo para no perderlo. Por ahora vamos a hacerlo de la manera utilizando nodos. Entonces, las ecuaciones de aquí serían, esta corriente que viene por acá sería 12 menos V1 dividido entre 6. Y la tensión que viene por aquí es V1 menos VOC dividido entre 6. Entonces, si hacemos el nodo acá, lo que nos queda es que 12 menos V1 dividido por 6 más 2 amperes menos V1 menos VOC dividido entre 6 tiene que ser igual a 0. Simplificando un poco, aquí nos queda que aquí tenemos menos un sexto, entonces eso es menos un tercio de V1. Aquí tenemos menos un sexto, que sería más un sexto de VO0, es igual a, y aquí tenemos 2 entre 6 es 2, más 2 son 4, entonces aquí pasando al otro lado, menos 4. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación es la de este nodo de aquí. Ahora, recuerden que por acá es un circuito abierto, entonces la corriente que viene por aquí es igual a 0. Entonces, la ecuación del nodo lo que nos quedaría es que V1 menos VOC dividido por 6 menos VOC dividido por 4, eso es igual a 0. Entonces de aquí nos queda que V1, un sexto V1, menos 5 doceavos de VOC, eso es igual a 0. Entonces resolviendo esta ecuación y esta ecuación, lo que nos queda es que VOC es igual a 6 volts. Entonces quiere decir que la tensión de circuito abierto de ese circuito es de 6 volts. Ahora tenemos que encontrar la resistencia Thevenin. Entonces lo primero que tenemos que hacer para encontrar la resistencia Thevenin es apagar el circuito. Lo que significa apagar el circuito es hacer que las tensiones de todas las fuentes de tensión independientes sean 0 y que las corrientes de todas las fuentes de corriente independiente sean 0. O lo que es lo mismo, cambiar las fuentes de tensión por un corto y cambiar las fuentes de corriente por un abierto.
Entonces el resultado va a ser el siguiente. Entonces vean que esto de aquí sería equivalente a que debido a que apagamos esta fuente, estas dos resistencias quedan en serie. Y debido a que apagamos esta fuente, el serie de estas dos resistencias queda en paralelo con esta otra. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería igual a 4 en paralelo con 6 en serie con 6. O lo que es lo mismo que el equivalente es 4 en paralelo con 12. Que eso da 3 ohms. Por lo tanto, el circuito equivalente de todo esto de aquí, lo voy a dibujar aquí en otro color, sería una fuente de 6 volts en serie con una resistencia de 3 ohms. Y luego la carga, que la voy a dibujar en otro color, me quedaría aquí con un ohm acá. Y esa sería la corriente I. Desde el punto de vista de la carga, le va a dar exactamente lo mismo tener este circuito original o este circuito equivalente. Entonces ahora podemos encontrar la corriente nada más diciendo que la corriente es igual a 6 volts dividido entre 3 más 1 ohm. Porque esta es la corriente que pasa por aquí, es la misma corriente que pasa por acá, están en serie. Entonces sacamos el equivalente, que sería la suma, y nada más aplicamos la ley de Ohm. Entonces la corriente sería igual a 6 dividido entre 3 más 1, que sería 6 dividido por 4, que es igual a 3 medios, que es igual a 1,5 amperes. Ahora, en este caso, el circuito era muy sencillo como para tener que aplicar todo esto, pero esto se aplica no importa qué tan grande sea el circuito. Vamos a ver este otro ejemplo. En este otro ejemplo queremos encontrar el equivalente de Thevenin de este circuito de aquí. ¿Okay? Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar la tensión de circuito abierto de este circuito, que sería esta de aquí, VOC. ¿Okay? Aquí vamos a aplicar algo un poquito diferente. Vean que la corriente que viene por aquí es IX. La corriente que viene por acá también es IX. ¿Por qué? Porque la corriente que viene por aquí es igual a 0 porque está en circuito abierto. Entonces, yo sé que VOC es igual a 4 por IX. Entonces, esta ecuación yo me la voy a guardar por ahí. Y luego lo que voy a intentar ahora es encontrar IX directamente. Entonces, voy a simplificar aquí el circuito un poquito. Voy a unir estas dos resistencias que están en serie. Están en serie porque este circuito está abierto, ¿verdad? Entonces, la corriente por aquí es igual a 0. Entonces, eso es como si estuvieran en serie. En el momento en que conectemos la carga, estas dejan de estar en serie, ¿verdad? Nada más tengan en cuenta eso. Pero lo que estamos encontrando es precisamente cuando no tenemos carga. Por lo tanto, estas están en serie en este caso. Entonces voy a escribir el circuito aquí un poquito diferente. Voy a unir de una vez estas en una sola. Entonces me queda. Ahora vean, la tensión que viene por aquí es... Ahora vean, la corriente que viene por aquí es 1,5 IX. La corriente que viene por aquí es igual a IX. Lo que quiere decir es que la corriente que viene por acá tiene que ser también 0,5 IX. Para acá viene IX y esto sería IX. ¿De acuerdo? Entonces ahora podemos hacer un lazo aquí. Vean, podemos hacer este lazo que viene por acá. Porque como la corriente que viene por aquí es 0,5 IX y la corriente que viene por acá es IX, yo ya sé las tensiones de estas fuentes. Vean que como la corriente viene por acá, el más y el menos estaría aquí, y como la corriente viene por aquí, el más y el menos viene por acá. Entonces así puedo encontrar una ecuación para IX. Entonces haciendo este lazo lo que me queda es ok, y ya como ya tengo IX, entonces ya puedo calcular VOC, porque VOC es igual a 4 por IX, que sería 4 por 4 tercios, que sería lo mismo que 5,33 volts. Y esta sería precisamente VThevenin. Ahora necesito encontrar RThevenin. El primer paso para encontrar RThevenin es apagar el circuito. Entonces voy a apagar el circuito. Cuando apago el circuito, esta fuente se vuelve un corto. Entonces voy a escribir aquí
la resistencia de una vez de 5 ohms acá. Voy a poner acá la fuente dependiente, que es 1,5 IX. Y por aquí viene la resistencia de 3 ohms. Por aquí viene IX. Y luego acá está la resistencia de 4 ohms. Y necesito encontrar la resistencia entre A y B. Pero lo que pasa es que por esta fuente que está acá, no puedo como hacer series y paralelos de resistencias, porque no solo tengo resistencias, tengo más cosillas. Entonces en ese caso es que voy a cambiar la carga por una fuente de prueba de 1 ampero. ¿De acuerdo? Entonces veamos qué es lo que está pasando aquí. Por aquí viene una corriente de 1,5 IX. Hacia acá se viene una corriente que es igual a IX. Por lo tanto, por acá tiene que venirse una corriente de 0,5 IX para cumplir la ley de nodo de corriente de Kirchhoff. Así que ahí viene 1,5 y hay uno para allá, entonces tiene que venir medio para acá. Ahora, como aquí viene 1 ampero y aquí viene IX, entonces lo que viene por acá tiene que ser igual a 1 más IX. Bueno, igual para cumplir la ley de nodos acá. La tensión que se produce debido a esta corriente yo la puedo conocer, que es esta tensión que está aquí. La tensión de aquí yo la puedo conocer por ILX. Y la tensión que viene por aquí yo también la puedo conocer porque conozco la corriente. Y yo lo que necesito es precisamente esta tensión de acá. Entonces yo podría hacer un lazo por aquí. Se viene por acá, se viene por acá, se viene por acá y vuelve. Y este lazo solo va a tener como variable IX. Encuentro IX y ya tendría la tensión de esta resistencia. Y como esta resistencia está en paralelo con la fuente, pues ya tengo la tensión de la fuente. Entonces vamos a encontrar esa tensión. Y recuerden, como pusimos una fuente de prueba de 1 ampere, el valor de la tensión de esta fuente, Vx, es numéricamente igual al valor de la resistencia Thevenin. Entonces, haciendo este lazo de aquí, voy a encontrar Ix. Y sabiendo Ix, voy a encontrar la tensión de la fuente. Entonces vamos a hacer eso. O lo que es lo mismo, Vx es igual a 444,4 milivoltios. Pero Vx es numéricamente igual a la resistencia Thevenin. Entonces, la resistencia Thevenin es igual a 444,44 miliohms. ¿Okay? Entonces, esta sería la resistencia Thevenin, esta sería la tensión de Thevenin. Por lo tanto, el circuito equivalente a este circuito sería igual a una fuente con valor 5,33 volts en serie con una resistencia de 444,4 miliohms. Y este circuito es equivalente a este otro. Vean algo importante, esta resistencia de aquí no es ninguna resistencia de las que está acá, ni siquiera es como el equivalente a la que estén en paralelo o en serie, nada más es un valor, esto es un procedimiento matemático, ¿de acuerdo? En la vida real ustedes no pueden venir y físicamente armar este circuito y luego cambiarlo por esto y esperar que sea igual, ¿de acuerdo? Lo que sí va a ser igual es el comportamiento que tiene sobre la carga. Entonces esto es como un modelo simplificado de circuito que me ayuda para luego hacer cambios en la carga y que el análisis sea más fácil, ¿de acuerdo? Es un circuito equivalente, pero no es el mismo. Si este circuito es así de grande es por una razón, ¿de acuerdo? Pero funcionalmente es equivalente a este. Veamos este otro ejercicio. Entonces, este otro ejercicio tenemos que encontrar también el equivalente Thevenin. Pero vean que aquí está un poco extraño porque el A y el B están como separados. Pero igual nosotros tenemos que encontrar
la relación entre A y B, no hay de otra. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es encontrar la tensión entre A y B en circuito abierto, que sería nada más encontrar la tensión entre este nodo y este nodo de aquí. Entonces en este circuito, así como está, no hay ninguna resistencia en serie, ninguna resistencia en paralelo como para poder encontrar la tensión. Más adelante vamos a ver algo que se llama transformación de fuentes. Eso nos podría ayudar a simplificar un poquito el circuito. Pero por ahora vamos a hacerlo con lo que tenemos. Entonces, como no tenemos opciones de hacer series y paralelos sin perder estos nodos que nos hacen falta, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir este nodo como si fuera el nodo tierra. Este de aquí yo lo voy a llamar VA, y este de aquí yo lo voy a llamar VB, y este de acá es VC, y este de aquí VD. Y yo sé que la tensión de circuito abierto es igual a la tensión VA menos la tensión VB. Este VC es la tensión entre este punto y este punto. Y como estamos haciendo todo con referencia a tierra, pues es la tensión de este nodo menos la tensión de este nodo. ¿Okay? Entonces nada más necesitaría encontrar VA y VB y resolver el circuito. Ahora, este de aquí, yo ya sé que son 30 volts. ¿Okay? Y entonces nada más es resolver esto por el método de nodos. Entonces voy a sacar las ecuaciones y ya una vez que tenga VA y VB voy a poder encontrar VOC. Por lo tanto, VOC sería igual a 10 volts. Porque sería VA, que es 30, menos VB, que es 20. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la resistencia equivalente entre A y B. En este caso solo vamos a apagar las fuentes porque no hay fuentes dependientes. Entonces nada más necesitamos simplificar todas las resistencias hasta llegar a una resistencia entre A y B. Entonces lo que me quedaría es que aquí tenemos entonces ahora simplificando un poquito lo que nos queda es que aquí está A, viene aquí esa resistencia de 10, luego viene el paralelo de 20 y 20 que sería 10, y luego nos queda esta aquí de 10, esta acá de 10, esta otra acá de 10, todas conectadas así. Perfecto. Ahora, en este punto no podemos unir estas dos porque perderíamos el nodo A, que no me sirve, y no podemos unir estas tampoco. Y estas de aquí tampoco están bien. Tampoco están ni en serie ni en paralelo. Aquí lo que podemos hacer es que estas resistencias de aquí, esta y esta, están haciendo como si fuera un circuito en estrella. Vean que esto podría ser el nodo N, este sería A, B, vamos a este C, y este sería B. ¿De acuerdo? Entonces esta sería RA, esta sería RB y esta sería RC. Entonces, si yo lo convierto de esta estrella en un delta, me van a quedar unas resistencias en paralelo y los voy a poder simplificar. ¿Cómo me quedaría? Pues me quedaría aquí el circuito. Lo que no cambio se queda igual. Este sigue siendo A, este sigue siendo B, este C, este sigue siendo 10 ohms, 10 ohms. Y ahora, como me va a caer el delta, entonces yo voy a encontrar una resistencia que va a ser RAC, otra resistencia que va a ser RBC y otra resistencia que va a ser RAB. Entonces estas van a estar en paralelo, estas van a estar en paralelo y luego me va a quedar en serie y luego va a estar en paralelo con esto. Entonces voy a hacer esos cálculos para encontrar RAC, RBC y RAB.
y el resultado final es de 10 ohms. Entonces, ¿qué fue lo que se tuvo que hacer? Se tuvo que apagar las fuentes primero, hacer la conversión estrella en delta, después que calculamos los valores del delta, hacemos los paralelos, luego nos quedan en serie y luego hacemos paralelo final y el resultado es de 10 ohms. Entonces, el equivalente de Thevenin sería una fuente de 10 volts en serie con una resistencia de 10 ohms entre A y B. Vamos a sacar ahora el equivalente de Norton de este circuito de aquí. ¿Ok? Entonces, para encontrar el equivalente de Norton, lo primero que necesitamos hacer es hacer este cortocircuito. Entonces, al hacer este cortocircuito, necesito encontrar la corriente que viene por aquí. ¿De acuerdo? Esta corriente va a ser igual a la corriente de Norton. Entonces, haciendo este cortocircuito, pues me queda que la tensión de esta resistencia pues va a ser 0. Por lo tanto, Vx es igual a 0. Y la corriente que viene por aquí es igual a 0. Por la ley de Ohm. Entonces, si nosotros lo vemos, como por la corriente viene por aquí es 0, la corriente que viene por acá es 40 y 0. Y la corriente que viene por aquí es ISC. Por lo tanto, haciendo el nodo acá, lo que me queda es que ISC es igual a menos 40 por I0. Entonces, ahora necesito encontrar I0. Ahora, I0 podemos analizarlo en este otro circuito. Como hicimos el cortocircuito aquí, entonces Vx es igual a 0. Por lo tanto, 2Vx es igual a 0. Haciendo el lazo, lo que me queda es que menos 3 más I0 por 1000 más 0 es igual a 0. Ahora, este es 0 porque Vx es igual a 0. Nosotros hicimos el cortocircuito acá. Entonces, por lo tanto, me queda que I0 es igual a 3 dividido por 1 por 10 a la 3. Entonces, I0 es igual a 3 miliamperes. Y la corriente de cortocircuito entonces sería igual a menos 40 por I0, que sería 3 por 10 a la menos 3. Entonces la corriente de cortocircuito sería igual a menos 0,12 amperes. No importa que dé negativa, igual la corriente equivalente puede ser negativa. Y esa sería entonces la corriente de Norton. Ahora, para encontrar la resistencia de Norton tenemos que hacer exactamente lo mismo que antes. Tenemos que apagar las fuentes y poner una fuente de prueba y encontrar la resistencia. Entonces eso lo va a hacer con otro color. Vamos a apagar las fuentes. Aquí la única fuente independiente es esta de aquí. Entonces el circuito me quedaría una resistencia de 1K por el que pasa una corriente I0, una fuente dependiente de valor 2Vx. Vean que al final queda en paralelo porque al apagar esto queda un corto y pues quedan con las mismas, conectadas entre los mismos nodos. Luego viene acá la fuente de corriente, que sería con valor 40 y 0. Viene entonces aquí la resistencia de 50 ohms, que tiene la tensión Vx. Y aquí tenemos que poner una fuente de prueba de 1 ampere. Y necesitamos encontrar la tensión de aquí, que es Vx precisamente, que es igual a esta. Entonces tenemos que ver cómo encontramos eso. Entonces vean que la corriente que viene por aquí es 1 ampere. Y la corriente que viene por acá es 40 y 0. Por lo tanto, la corriente que viene por aquí tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff acá. Entonces sería, sale 40 y 0. Sale la corriente que yo estoy buscando aquí. Pongámosle Ix. Y entra 1 ampere. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, Ix es igual a 1 menos 40 y 0. Y por lo tanto, Vx es igual a 50 por Ix. Vx será igual a 50 por 1 menos 40 por I0.
Recuerden que nuestro objetivo es encontrar Vx, pero nos quedó en términos de I0. Entonces necesito encontrar I0 para encontrar Vx. Para eso analizo este otro circuito de aquí. Entonces vean que la corriente que viene por aquí es I0. Entonces puedo hacer uno acá. Entonces aquí me queda 1 por 10 a la 3 por I0 más 2Vx es igual a 0. Vx ya lo conozco. Entonces voy a poner aquí 1 por 10 a la 3 por I0 más 2 por Vx, que sería por 50 por 1 menos 40 I0 es igual a 0. Y ya me queda una ecuación con una sola incógnita. Entonces de aquí me quedaría 1000 I0 más 2 por 50, que es 100, y 100 por 40 da 4000. I0 es igual a... pero aquí negativo, ¿verdad? Muy importante. Eso va a ser igual a menos 100, porque es 2 por 50 por 1, y lo paso por el otro lado. Entonces de aquí me queda menos 3000 I0 es igual a menos 100. Por lo tanto, I0 es igual a 100 dividido por 3000. I0 me da igual a 33,33 miliamperes. Entonces ahora cambio este valor aquí. Vx sería igual a 50 por 1 menos 40 por 33,3 miliamperes. Vx me da menos 16,67 volts. Ahora, eso es un poco raro, porque quiere decir que la resistencia de Thevenin es igual a menos 16,67 ohms. Las resistencias reales nunca pueden ser negativas, pero la resistencia en el equivalente de R Thevenin o R Norton dan igual. Las resistencias equivalentes sí podrían llegar a ser negativas. Entonces quiere decir que el equivalente de Norton de este circuito es igual a una fuente de corriente de valor menos 0,12 amperes en paralelo con una resistencia de menos 16,67 ohms. Y ese sería el equivalente de ese circuito. Ahora, las resistencias negativas en los equivalentes de Norton o de Thevenin solo son posibles si hay fuentes dependientes. Si no hay fuentes dependientes, la resistencia siempre les debe dar positiva. Solo en el caso en el que hayan fuentes dependientes es que se puede dar que una resistencia equivalente sea negativa. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un caso muy particular que tienen que tener cuidado. O sea, si algo les da negativo y hay fuentes dependientes, puede ser que esté bien. ¿De acuerdo? Pero si una resistencia les da negativa y no hay fuentes dependientes, definitivamente está mal. Entonces, para que tengan cuidado. Tenemos este circuito de aquí. Necesitamos encontrar el equivalente Thevenin. Pero este circuito tiene una particularidad. No tiene fuentes independientes. Como no tiene fuentes independientes, la tensión de circuito abierto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Recuerden que nosotros habíamos dicho que Vx es igual a MIXC más A0 y que este A0 era el producto de todas las fuentes independientes del circuito. Como este circuito no tiene fuentes independientes, pues la suma de todas las fuentes dependientes da 0. Entonces quiere decir que Vx es igual a M por Ix. Pero estamos encontrando la tensión de circuito abierto, que es cuando Ix es igual a 0. Por lo tanto, Vx es igual a 0, que es igual a la tensión de circuito abierto. Cuando no hayan fuentes independientes, la tensión de circuito abierto es igual a 0 porque no hay nada que excite el circuito. No hay ninguna fuente de energía. Entonces eso es igual a 0. Por lo tanto, el equivalente de Thevenin va a ser solo una resistencia. Vamos a encontrar el valor de esa resistencia. Como tenemos fuentes independientes, entonces tenemos que ponerle la fuente de prueba. Entonces tendríamos aquí la fuente de un valor 0,0. Tenemos aquí la resistencia, que sería V0 de 10 ohms.
Tenemos la resistencia aquí de 20 ohms. Por aquí pasa la corriente I0. Tenemos aquí la resistencia de 40 ohms y tenemos la fuente acá de 2V0. Y la fuente de prueba la tenemos que poner entre A y B, de esta manera. Y necesitamos encontrar Vx. Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces, por aquí nosotros vemos que viene una corriente de 1 ampere. Y por acá viene una corriente 0,1 y 0. Por lo tanto, la corriente que viene por aquí es de 1 más 0,1 y 0. Ya tengo la tensión. Esta tensión V0 ya la tengo en función de I0. Entonces de aquí me sale que V0 es igual a 10 por 1 más 0,1 y 0. ¿Okay? Esta tensión V0. Ahora yo puedo venir y me doy cuenta que la corriente que viene por aquí es I0, porque esa es la corriente que pasa por esa resistencia. Por acá viene una corriente de 1 ampere. Por lo tanto, la corriente que viene por aquí, yo puedo decir que esa corriente es, yendo en esta dirección, es I0 menos 1. Aquí entre I0 sale 1, entonces aquí tiene que venir I0 menos 1. ¿De acuerdo? Para que cumpla la ley de corrientes en este nodo. Entonces por esta resistencia de aquí tiene que venir una corriente de I0 menos 1. Ahora yo sé que por aquí viene I0 y este es 2V0. Pero V0 ya lo tengo en función de I0. Entonces si yo hago un lazo aquí, ya me va a dar una ecuación que solo va a tener a I0 como variable desconocida. Entonces aquí me quedaría 40 por I0 menos 1, que sería la corriente que viene por aquí, más 20 por la corriente que viene por acá, que es I0, menos 2V0, que es igual a 0. Pero V0 es lo mismo que 10, entonces voy a multiplicarlo una vez, por 1 más 0,1 y 0. Y eso es igual a 0. 1,034 amperes. Perfecto, ya tenemos I0. Y como tenemos I0, entonces V0 sería igual a 11,034 volts. Y entonces para poder encontrar Vx, ahora lo que hago es este lazo de aquí. Entonces me queda menos 20 por I0, que es la tensión de esta resistencia, menos V0, más Vx es igual a 0. Por lo tanto, Vx es igual a V0 más 20 por I0. Vx será igual entonces a 31,714 volts. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin será igual a 31,714 ohms. Y entonces al final nos queda que el circuito equivalente de esto será igual a una resistencia de 31,714 ohms entre A y B. Sin fuente, porque este no tiene fuentes independientes. Entonces la tensión del circuito abierto va a ser igual a 0. Y este circuito se puede cambiar por esta resistencia nada más. Y eso sería el equivalente Thevenin. Vean que es impresionante cómo nosotros podemos cambiar un circuito súper complejo con un montón de resistencias y un montón de fuentes dependientes. Y al final solo nos va a quedar una fuente de tensión independiente en serie con una resistencia. Sin importar el circuito que sea. Lo único que necesitamos es que el circuito sea lineal. Hay veces que la resistencia equivalente nos da negativa. Lo que nos recuerda que esa resistencia equivalente no es una resistencia real, sino que es
el efecto que tiene todas las resistencias y todas las fuentes sobre la carga. Pero recuerden que la resistencia de Thevenin o de Norton, que son iguales, solo nos va a dar negativa si hubieran fuentes de tensión o corriente dependientes. Ahora, el hecho de que hayan fuentes de tensión o de corriente dependientes no significa que la resistencia equivalente nos vaya a dar negativa. Eso solo en algunos circuitos. Entonces, esto sería la teoría y los ejemplos del equivalente Thevenin. Es muy importante que lo entiendan bien, porque esto ayuda mucho al análisis que vamos a hacer más adelante de circuitos más complejos.